Continuando con nuestra técnica, entonces tenemos nosotros, los señores, vienen los señores, que estos números cada uno de nosotros lo conocíamos y ellos tienen el principio de la suma y de la resta. Entonces, ya conocemos estos símbolos y estos símbolos, cuando le colocábamos, por ejemplo, al símbolo del 5 le agregábamos el símbolo del 1, nos daba el 6, pero cuando le anteponíamos el 1 al símbolo del 5 nos daba 4 y así sucesivamente teníamos nosotros nuestra numeración. Entonces teníamos los símbolos de 1, se le podía restar a 4 y a 10 y el símbolo de 10 se le restaba o le sumábamos a 50 y a 100 y el símbolo del 100 se lo restábamos a 1000, a 500 y a 1000. Ojo con esta simbología que de pronto les pueden salir. ¿Listo? Después tenemos aquí ya más cerquita nosotros tenemos los famosos mayas, ¿sí? Ellos tenían una simbología, mire la simbología que ellos tenían. Ellos tenían esta forma de conchita que representaba el 0, que significaba ausencia. Y después tenían aquí unos óvalos, y estos óvalos representaban del 1 al 4, y cuando llegaban al 5 simbolizaban la línea horizontal y usaban casi lo mismo, el mismo principio, digámoslo así, que utilizaban los romanos. Entonces, una línea horizontal más un óvalo, entonces nos daban el 6 y así hasta el 9, y del 10 ya eran 2 líneas horizontales y así en adelante. Después tenemos aquí algo más cerquita, que son nuestros vecinos los incas. Ellos utilizaban para contar nudos, utilizaban unos lazos o unas cabullas y contaban de esta manera, haciendo nudo, 1 nudo, 2 nudos, 3 nudos, 4 nudos, 5 nudos, ¿sí? Y si ya querían contar más, entonces hacían al mismo lazo principal, le colocaban unos ramales para seguir contando. Bueno, ahora sí entramos a nuestra temática, que es nuestra matemática de conjuntos y lógica. Ya lo que hablábamos de los conjuntos, decíamos que era una reunión, que era una colección de elementos de la misma naturaleza o de la misma condición, pero elementos diferenciados entre sí, pero que se poseen ciertas condiciones en común, ciertas propiedades, ¿sí? Entonces, esta colección nosotros le llamábamos conjunto, como bien lo dijeron ustedes, ¿sí? Y cada cosita que está formando mi conjunto lo denominamos elemento. Y como les decía, cada elemento lo denoto con letra minúscula y al conjunto lo nombro con letra mayúscula. Bien, ahora ¿cómo vamos a determinar mi conjunto? ¿Cómo voy a saber qué es un conjunto? ¿Cómo voy a comprender un conjunto? Un conjunto lo puedo determinar yo, ustedes, cualquiera. Digamos, el conjunto de ciudades de la provincia de Sogamoxi, ¿sí? Entonces, cuando yo digo municipio de la provincia de Sogamoxi o conjunto de estudiantes de Preifex del colegio tal, ¿sí? Entonces, cuando yo no simplemente doy el grupo sin especificarlo, por ejemplo, el municipio de la provincia de Sogamoxi, estoy dándolo por comprensión. Ustedes están comprendiendo y diciendo, ya es por comprensión, nos están hablando del conjunto de municipios de la provincia de Sogamoxi. Aquí tengo mi ejemplo, días de la semana. No estoy diciendo cuáles días, ¿sí? Estoy diciendo días de la semana o provincia de Sogamoxi. Eso se llama comprensión. No estoy enumerando los elementos. Y por extensión, ¿sí? Ya los enumero o ya los describo. Entonces, aquí en esta,
aquí en esto, ¿cómo se llama esta partecita del norte? Son los puntos. ¿Los puntos qué? A ver, chicos. Oh, exacto. Entonces, por comprensión serían los puntos ordinales. Por extensión diría norte, sur, este, oeste, o norte, sur, oriente, occidente. Provincia de Sogamoxi. Comprensión. Por extensión diría Sogamoso, Fira, Isa, Pesca, Aquitania, Cuitiba, etc. ¿Sí? Ahora bien, entonces, todo conjunto, ya teniéndolo por extensión o por comprensión, siempre lo debo encerrar por llaves, ¿sí? Y lo denoto con letra mayúscula, vuelvo y le repito, y sus elementos con letra minúscula separados por coma. Ojo, siempre separados por comas. Miramos aquí el otro, aquí miramos. Ahora, vamos a mirar qué es un conjunto, el cardinal de un conjunto. Si yo digo en mi conjunto que hay Juan, Lorena, Daisy, Pablo, Ricardo, Sebastián, ¿sí? ¿Cuántos Juanes tengo? Tengo 3 Juanes. De los demás tengo 1, ¿cierto? Entonces, el conjunto inicialmente yo lo denominaría así, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando del cardinal, yo no necesito nombrarlos a todos, porque el conjunto no está formado por 5 Ricardos o 3. El conjunto está formado por Juan, Daisy, todos los nombres que yo le di. Entonces, yo no necesito repetirlos todos, simplemente estoy diciendo esto. Entonces, el número de elementos que tiene el conjunto Q, ¿sí?, se le llama el cardinal del conjunto y se le representa, mira, aquí miramos, aquí tenemos X, tengo 3X, tengo 2Y y tengo 2Z. Esto es el cardinal. Este será el cardinal y así lo voy a denominar. ¿Y cómo lo voy a decir? Por ejemplo, N de Q, el número de elementos que forma el conjunto Q son 1, 2 y 3. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, preguntas. Creo que no. Bueno, continúo. Aquí debemos tener en cuenta lo que es la relación de pertenencia y no pertenencia. Pertenencia es esta forma de E, mire la forma de la E, una forma de curva de la E, y siempre que atravesamos nosotros en esta forma cualquier símbolo, cualquier cosa, mire, aquí esta E, aquí me dice pertenencia, y si la atravieso de arriba hacia abajo me está diciendo que no pertenece. Este es un elemento que no está en el conjunto, un elemento que está en el conjunto. Entonces, mire aquí el ejemplo. Sea el conjunto M igual a 1, 2, 3, 4, 6. Entonces, 6 pertenece el símbolo aquí al conjunto M. Y se lee 6 pertenece al conjunto M. Si digo 8, sea 8, no pertenece al conjunto M. Y se lee 8 no pertenece al conjunto M. ¿Claro hasta ahí? Esto lo sabían ustedes. Listo. Tenemos aquí otros cuantificadores. El de existe y el universal. Esto lo van a ver ustedes en algunas carreras, ¿sí? Hay unas carreras que van a ver, van a utilizar esta simbología, como hay otras que no. Entonces, tenemos el conjunto existe. Mire, ustedes si quieren ser prácticos, ¿sí?, a veces pueden utilizar esta simbología, pero necesita una persona que le entienda.
Entonces, existe un número o un elemento que pertenece al conjunto n tal que n es mayor que 1000. Ojo con esta simbología, ¿sí? Acuérdense, mano derecha aumenta, mano izquierda disminuye. Estos dos elementos sirven para dividir la cantidad de los elementos del conjunto. El primero hace referencia al menos uno, ¿sí? El segundo se refiere a todos sin excepción. Por ejemplo, se lee, entonces, existe al menos un elemento que pertenece al conjunto n, ¿sí? Tal que, esta coma significa tal que n es mayor que 1000. Entonces, hay muchos elementos mayores que 1000, pero aquí me está haciendo referencia que existe al menos uno, puede ser 1001. No me dice que sea mayor o igual, porque si me dice mayor o igual, incluyo al 1000, pero me dice mayor que 1000, no incluyo al 1000, ojo ahí. Ahora aquí, este universal afirmativo, que es una inversa, dice, se lee cualquiera, ¿sí?, que sea el elemento del que pertenece al conjunto n, se tiene que n es mayor, ojo aquí con este, mayor o igual, cuando tiene las líneas por debajo del símbolo de mayor o menor, tiene esta línea horizontal, se lee mayor o igual. ¿Eso qué quiere decir? Que lo incluye. Entonces, n mayor o igual que 0. Entonces, n puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No. Bueno, ahora miramos aquí la clasificación de los conjuntos. Tenemos los conjuntos, los clasificamos de acuerdo a la cantidad de elementos que estos pueden contener. Tenemos el conjunto vacío, que significa nada. Tenemos el conjunto unitario, uno solito. Tenemos el conjunto finito, tiene un límite, tiene un inicio y tiene un final y tiene una cantidad exacta de elementos. Si yo le digo municipio de la provincia de Sogamuxi, ¿es un conjunto finito, es un conjunto unitario o es un conjunto vacío? Finito, porque sé que son 15 municipios, ¿sí? El conjunto infinito es algo que yo no puedo contar. Por ejemplo, ¿quién se ha contado de ese? ¿Cuántos pelos tiene en su cabeza? Nadie sabe. A ver, Lulu, ¿cuántos cabellos tiene usted en su cabeza? Ni idea, ¿cierto? ¿Cuántos cabellos tiene un calvo? A ver, ¿cuántos cabellos tiene un calvo? Ninguno, es un conjunto vacío, ¿cierto? Entonces miremos ahí. Si le digo, el presidente del mar Mediterráneo, ¿hay algún presidente del mar Mediterráneo? No, es un conjunto vacío, ¿cierto? Si digo, a ver, de la hoy, al menos uno es una vocal. ¿Cuántas vocales hay? ¿Es un conjunto qué? Hoy, de la palabra hoy. ¿Unitario? Unitario, porque sino una sola vocal, que es la letra O. ¿Sí? Mire que a veces a uno dice, pero ¿cómo es? ¿Sí? No.
Miren, muchachos, cuando ustedes estén presentando su examen, lean bien las preguntas y la lógica. Cuando yo presenté mi examen del IFEX, primero contesté las que sabía, de las que estaba segura, para ir ganando tiempo. Después me puse a revisar una por una y leer bien para poder contestar, porque yo ya había ganado tiempo con lo que yo ya había contestado. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando lleguen allá a su examen, no se me vaya a sulfurar ni a esto. Conteste lo que saben de primeritas y después ahí les queda tiempo para seguir contestando lo demás. ¿Listo? Pero no vayan a dejar preguntas sin contestar porque eso le quita puntos. Bueno, continuamos. Continuamos. Después venimos aquí. Resulta que el señor Ben, un hombre supremamente inteligente, ¿sí?, realizó una representación gráfica de los conjuntos. Mire, a mí me gusta dirigirme de esta manera para que ustedes puedan como asociar las palabras. Pero yo dije, el señor Ben, un hombre supremamente inteligente, se ideó esta representación gráfica de los conjuntos, que es una representación de círculos, circunferencias, ¿sí? Y es lo que conocemos nosotros como los diagramas de Venn. Entonces, así podemos nosotros vislumbrar cómo está conformado nuestro conjunto, ¿sí? Entonces, cuando se pone, lo relaciono, lo sobrepongo, yo puedo determinar qué operaciones puedo realizar. Puedo buscar la unión, la intersección, la diferencia, el complemento, ¿sí? Entonces, miren, siempre tengo que sobreponerlos para poder determinar cómo están. Entonces, veamos aquí algunos conjuntos numéricos para poder continuar. Entonces, ojo aquí, que es donde nosotros a veces nos confundimos. Dice, los conjuntos numéricos permiten representar diversas situaciones del entorno, tales como los conjuntos numéricos. Entonces, tengo el conjunto de los números naturales, ¿sí? Voy a seguir aquí la diapositiva para poderles explicar un poquito más. Entonces, miremos aquí. Tengo el conjunto de los números naturales y lo represento por la letra N. Los conjuntos naturales siempre voy a iniciarlos por la letra, por el número 1. El 1, positivo, siempre positivos a partir del 1. Y uno piensa que los números naturales son todos. Mire, aquí para que ustedes comprendan, solamente existen 10 dígitos, solamente 10 dígitos. Y ustedes me dirán, pero profe, si ya ¿dónde están los demás? Si se supone que son infinitos. ¿Cuáles son los 10 dígitos? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, del 0 al 9. De ahí en adelante lo que yo estoy haciendo son combinaciones de esos 9 dígitos. Por eso me sale infinito. ¿Sí? Algunas de las propiedades de los números naturales que tenemos son: todo número natural tiene un sucesor. Después del 1 tengo el 2, después del 2 tengo el 3, ¿sí? Todo número natural tiene un número sucesor. Entonces, aquí donde tenemos nuestra formulita n más 1, va a pertenecer siempre al conjunto de los números naturales. O números naturales del 1 en adelante, valores
positivos, ¿sí? Entre los dos números naturales no existe otro número natural. Acuérdense porque son números enteros, ¿sí? No existe otro número natural. Todo número natural mayor que 2 lo puedo descomponer en números primos. Por ejemplo, mayor que 2. 1 más 1 me da 2. Ojo aquí, si yo digo 1 y 1 me da 11, pero si digo 1 más 1, estoy indicando una operación aritmética. Cuando indico la operación aritmética, tengo que realizar la operación que se me indica. Aquí con número natural mayor que 2 me dice que descomponerlo. Aquí si, por ejemplo, tengo el ejemplo 30. ¿Cómo le descompongo? 2 por 3, 6. Por 5, 30. Porque 2, 3 y 5 son números primos. Bien, aquí el otro ejemplo que tenemos, aquí el otro conjunto que tengo son los números enteros. Ojo aquí, números enteros. Lo represento con la letra Z. A diferencia de los números naturales, siempre el número entero tiene su contrario, digámoslo así. O sea, tiene su número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que ni tiene principio ni tiene final. Porque puedo terminar en un número negativo como puedo terminar en un número positivo. Entonces, siempre existe, para un número entero, siempre existe su negativo o su positivo. Siempre tiene su inverso aditivo. ¿Cuál es ese el inverso aditivo? La resta. Al sumar, restar o multiplicar dos números enteros, el resultado es otro número entero. Preguntas hasta ahí. Preguntas. María Fernanda. ¿Preguntas? No, señora. Muy claro, les estoy recordando, los estoy terminando de confundir. ¿Claro? ¿Está quedando claro? Sí, señora. Listo. Bueno. Después tenemos un conjunto que nos vamos a mirar aquí. Es el de los números racionales e irracionales. Los números racionales los representamos con la letra Q. ¿Qué nos permite la letra Q o los números racionales? Aquí es donde vamos nosotros a conocer las partes de los decimales. Es cuando tomamos una partecita pequeñita o un todo de esa unidad a la cual la hemos dividido. Tomamos lo que conocemos una fracción, ¿sí? Entonces, y la definimos de la siguiente manera. Todos los números racionales, ya que cualquier entero se puede expresar como división entre el mismo número y el irracional. Bueno, los números racionales que tienen el numerador menor que el denominador se representa entre 0 y 1. Números racionales, es una fracción, es una división, cuando el numerador es menor que el denominador, la podemos convertir en decimal. ¿Qué quiere decir esto? Para aquí irnos adentrando un poquito a los números fraccionarios. El denominador me va a indicar a mí que estoy dividiendo la unidad en tantas partes. Está en el denominador. La he dividido, por ejemplo, una unidad la divido en 10. En el denominador va el 10 porque estoy diciendo que esa unidad la dividí en 10 partes. Y el numerador me está diciendo el número de partes que estoy tomando de esa unidad que he dividido.
Por ejemplo, 5 décimos. Dividí la unidad en 10 partes y de esas partes tomé 5. ¿Sí? Si tanto el numerador como el denominador ambos son positivos o ambos negativos, ¿sí? Entonces me va a dar, ¿qué valor me va a dar? Entonces todo depende de qué valor me da. En otro caso, si el numerador es positivo y el denominador negativo o viceversa, el numerador se va a ubicar entre menos un valor y el 0, ¿sí? O entre el 1 y el 0. Todo depende del signo que tenga el numerador o el denominador. Ahora aquí, los números irracionales los representamos por i. Son aquellas operaciones matemáticas que usted nunca termina de realizar. Nunca termina. Y hágale y divida y divida y divida y saca radicales y usted nunca va a terminar. Esos son los números irracionales, ¿sí? Son números que no se puede escribir como el cociente de dos enteros y que sus cifras decimales no se le puede determinar en un periodo. Entonces, por ejemplo, tengo el valor de pi, que es 3.1416. Bueno, 3, 14, 15, 92, 6, 5, 4 y quizás se vuelve a repetir el número, pero por cuestiones de aproximación, entonces nosotros lo agregamos aquí a este número y decimos que es 3, 14, 16. ¿Por qué? Porque el número que le sigue al 5 es mayor que 5, entonces lo aproximo a la unidad siguiente. Aquí el número neporiano. Este es el número neporiano, es igual a 271,82. Puedo decir que es 271,83 porque el número que le sigue al 2 es mayor que 5, entonces lo aproximo a la cifra superior siguiente. La raíz cuadrada de 2, acuérdese que la raíz cuadrada o cuando ese número par siempre tiene dos valores. Una raíz cuando tiene el índice par siempre puede tomar dos valores, ¿sí? El positivo y negativo. Creo que esto lo sabían ustedes. Entonces, la raíz cuadrada de 2 puede ser 1.4142, lo dejamos hasta ahí porque la cifra siguiente que me sigue al 2 es menor que 5, entonces la desecho y la dejo en el número inmediatamente inferior. La raíz cuadrada de 3, lo mismo, toma dos valores positivos o negativos y es 1.7320. Puedo tomar el 5 y dejarlo como 21, pero en este caso la cifra que le sigue al 5 es 0, entonces lo dejo, no la puedo tomar, entonces dejo 1.7320. Continúo. Vienen los números reales. Los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales, y es lo que yo lo identifico con la letra R mayúscula. A ver, esta formulita creo que a ustedes les acuerda de algo. Se puede afirmar que es menor que B. Siempre este valor aquí, míreme la I aquí, que están mirando la I, siempre va a ser en una recta, va a ser la pendiente. Esta puede ser la fórmula de una recta. Miramos aquí, ahora sí, vamos a nuestras operaciones con conjuntos. Dice que los conjuntos, yo puedo realizar varias operaciones. Acuérdense de nuestras óvalos o nuestras circunferencias del señor P. Entonces, si la operación de la primer símbolo que nosotros conocemos es la U, que es el símbolo de la ¿qué? De la unión. Entonces, cuando el símbolo de la unión, ¿sí?, me dice A unión B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir los dos elementos en un solo conjunto y escribir de esta manera que es mi unión. Entonces, esta es mi unión. Entonces, A
unión B me da este conjunto de los números del 1 al 11. ¿Sí? El conjunto de los números, aquí me da de los conjuntos de los números naturales, porque estos son números naturales. Acordémonos que los números positivos mayor que 1 siempre son números naturales. Veamos aquí nuestra otra operación. La otra operación que nosotros tenemos es la famosa intersección, que es una U invertida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intersección? Lo que es común a los dos conjuntos. Aquí tengo el conjunto A, P, C, D y E. Y tengo el conjunto B, que son las vocales. I, O, A, E. Entonces ya tengo aquí este conjuntico, ¿sí? Ya tengo este conjuntico aquí. Entonces, esto, si me dicen cuál es la intersección del conjunto A y B, los comunes a los dos. Los comunes a los dos, A y E. Entonces yo tengo que tener en cuenta esta partecita. Ojo aquí que debo tener en cuenta la simbología que me vayan a realizar cuando me presentan allá mi examen del IFEX. Toda esta simbología, tengan en cuenta la simbología, no se apresuren a contestar, revisen bien. Ahora aquí la diferencia. Dice, ¿qué me dice que es la diferencia? Dice, los elementos que pertenecen a las diferencias de los conjuntos A y B son aquellos elementos que pertenecen a A, pero que no pertenece a B, y esto incluye la intersección. Entonces tengo el conjunto A, ya le dije cuáles son, A, B, C, D y E. Y el conjunto B es A, I, O, E. Pero resulta que la intersección o los elementos comunes son A y E. Entonces desecho de aquí para allá todas las vocales y dejo los elementos P, C y D, que son los que forman la diferencia. Son los elementos que no están, que pertenecen a A, pero que no están en B, incluyendo la intersección. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, chicos, preguntas. Listo, gracias, Lulú. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? Me dice el complemento. El complemento de un conjunto cualquiera se forma con los elementos que hacen falta al conjunto X para ser igual al conjunto universal. ¿Cuál es el conjunto universal que tengo aquí? Tengo A, E, B, C y D. Ese es mi conjunto universal, ¿sí? Pero me dice que mi conjunto A es B, C y D. ¿Cuál sería mi complemento para ser igual al conjunto universal A y E? Entonces, ¿cuál es el complemento? Entonces lo coloco así. La A puedo colocarla de esta manera o puedo colocar una comita aquí arriba. Puedo colocarle una comita ahí, así como está representado aquí. Entonces, mi complemento sería A complemento, sería A y E. Creo que aquí en esto les ayudé con muchas aclaraciones sobre esta parte. ¿Sí o no? A ver, preguntas hasta ahí. Quiero preguntas. A ver, vamos a hacer preguntas aquí. A ver, Laura Sofía Hernández. Laura, no está. A ver, Liz, preguntas. No tiene pregunta. Julia,
Juliana, ¿tienes preguntas? Profe, de pronto el complemento de un conjunto, ese de pronto no lo entendí, es como muy claro, no me quedó. Bueno, vámonos a repetir nuevamente Vamos a poner otro ejemplo. Digamos, a ver, vamos a ver. Pongamos un ejemplo práctico. Vamos a seguir con Boyacá. Conjunto universal. Bueno, hablemos de los departamentos de Colombia. Conjunto universal, país Colombia. ¿Sí? Digamos Colombia. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 32, ¿cierto? Entonces, departamentos de la región Caribe, por decir algo. Tenemos Cesar, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, supongamos, y San Andrés. Pongamos que son esos 7 departamentos de la región Caribe. Son 7, ¿sí? Llamemos ese nuestro conjunto a región Caribe. Región Caribe, ojo ahí, comprensión, extensión, ya los enumero. ¿Qué le hace falta a la región Caribe para ser igual a Colombia? ¿Qué le hace falta? Le falta los departamentos de la región andina, los departamentos de la Orinoquía, los departamentos de la región pacífica, para ser igual a Colombia. Entonces, el complemento, ¿sí?, es lo que le hace falta a la región Caribe para ser igual a Colombia. Otro ejemplo. A ver. El conjunto de las vocales y el abecedario. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? A ver, chicos. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Juliana, ¿cuántas letras tiene el abecedario? A ver, ¿cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas? Unos dicen 27, otros 28. Dejemos los 28. ¿Cuántas vocales tiene el abecedario? 5. 5. Ahí está bien, 5. Entonces, ¿cuál sería el complemento del conjunto de las vocales para ser igual al abecedario? Que agregar consonantes. Las otras consonantes. Perfecto. Tengo las vocales, me faltarían las otras consonantes. Me faltaría la P, la C, la D, la H, todas las demás. ¿Sí? Me faltaría. Entonces ya quedó ahora sí clara, Juliana. Sí, profe, ya, muchas Ya gracias. listo. Mira, aquí entramos con la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica se refiere a lo que es ordenado, lo que es congruente, lo que es razonable, lo que tiene lógico. Y lo lógico es lo desordenado, lo incoherente, lo irracional, digámoslo así. Pero, ¿qué es la lógica matemática? La lógica matemática es una disciplina dentro de las matemáticas, ¿sí?
La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la logaritmación y todas las operaciones derivadas me van a dar, eso forma parte de la aritmética. Y la lógica matemática forma parte de las ciencias de las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice? Es un método de racionamiento y me proporciona reglas y técnicas para determinar lo que es válido y lo que no es válido de un argumento. Pero miremos aquí. ¿Cuáles son los elementos de la lógica? Dice, el primer elemento que yo tengo es una proposición, ¿sí? Estoy dando una expresión oral o escrita, el cual yo puedo decir es verdadero o es falso. Esa proposición no tiene sino dos valores verdaderos, ¿verdad o falso? Creo que ustedes les enseñaron 0 o 1. 0 cuando es falso y 1 cuando tiene verdad. Aquí tengo unos ejemplos. Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Estoy haciendo una proposición, estoy diciendo algo. Entonces ya me queda comprobar si es verdadero o es falso. Sí, es verdadero porque Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Decir que Julio Flores nació en Valledupar. No, Julio Flores no nació en Valledupar, él nació aquí nomás en Boyacá, en Chiquinquirá. Decir que Rafael Pombo es un poeta que escribió poemas infantiles o rondas infantiles como Simón el Bobito, es verdadero, ¿sí? Decir que 6 es un número primo. No, no es un número primo, es un número par. Decir que 3 más 2 es igual a 6 es falso porque es un número, la respuesta es 5. Un número es un entero, pero 2 no lo es. Es falso porque ambos son enteros. ¿Entendieron lo que es una proposición? Sí, señora. Listo. Vamos aquí con la otra. Resulta que los otros elementos que yo tengo dentro de la lógica son las convenciones. Entonces, las convenciones es lo que nosotros convenimos considerar. Dice, es el conjunto universal de todas las posibles proposiciones del lenguaje como conjunto del universo. Entonces, tenemos también los conectivos o los símbolos. Tenemos la negación, tenemos la conjunción, tenemos la disyunción, tenemos la implicación y tenemos la doble implicación, que es lo que más se usa. Lo que más se usa son estos símbolos. Hay más símbolos, pero los que más se usan a diario son esta simbología. Negación, conjunción, disyunción, implicación o doble implicación. Veamos aquí un cuadrito que nos resume más. Entonces, mire que es esta V invertida, es la que llamamos nosotros conjunción y nos representa la letra I. Tenemos aquí, este es un esquema, este es un antecedente y este es un consecuente. Y ahorita les explico esto. Cuando va la primera columna, ¿sí? Se llama un antecedente y la segunda columna le voy a llamar un consecuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué letras generalmente se utilizan? La P, Q y la R. P, Q y R. Generalmente se utilizan esas 3 letras del alfabeto. Miremos aquí el símbolo, entonces se lee P y Q. P y Q. P y Q. La disyunción es esta V y se lee como O. P,
o Q, P o Q. Y esta, bueno, la otra la condicional, ¿sí? Porque vimos que la condicional, esta condicional, entonces se lee P, si P, entonces Q, tal cosa. Si P es rojo, entonces Q es rosado, por decir algo, ¿sí? La bicondicional, o sea que tiene doble implicación. Dice P, si y solo si Q tal cosa. 5, si, solo si es un número impar, por decir algo, ¿sí? Entonces, ojo aquí con este significado, ojo aquí con este significado, ojo aquí con este significado para que ustedes puedan entender, porque les salen ejercicios de este tipo. Ahora miramos aquí. Toda esta lógica nosotros la llamamos a lo que son las famosas tablas de la verdad, ¿sí? ¿Y cómo se hacen estas tablas de la verdad? Estas tablas de la verdad nosotros las construimos a través de la simbología que hemos utilizado anteriormente. Se puede construir con no, con sí, sí, solo sí, entonces sí, solo sí, entonces sí, ¿sí? Entonces constituyen las tablas de la verdad y se llaman métodos de decisión para determinar si esa proposición que yo estoy diciendo es una verdad o no es una verdad, o es un teorema o no es un teorema. Miramos aquí. Mire, tengan en cuenta esta partecita. Es muy importante que ustedes tengan esta pequeña parte. ¿Cuándo puedo decir que es verdadero o es falso? En la negación. El valor de la verdad de la negación es el contrario de una proposición dada. La disyunción. ¿Cuál es la disyunción? Miramos aquí. La disyunción es el o. Disyunción, el o. La disyunción solamente es falsa si lo son sus dos componentes. Es falso cuando solamente es falsa si lo son sus dos componentes. Conjunción, o sea, CELI, solamente si las dos conjunciones son ciertas. La conjunción es cierta. La condicional, dice, la condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y en consecuencia el consecuente es falso. La primera columna es verdadera y la segunda columna es falso. De la verdad no se puede seguir la falsedad. Y bicondicional, solamente es cierto si sus dos componentes tienen el mismo valor de verdad, sea verdadero o sea falso. Miremos aquí un ejemplo. Ahorita miramos un ejemplo. Ahora, debemos tener aquí en cuenta una terminología, lo que es una tautología. Una tautología es una verdad. ¿Sí? La tautología es una verdad, es cierta para cualquier valor de verdad de sus componentes. Por lo tanto, la última columna de la verdad, la última columna de la tabla de la verdad está formada únicamente por unos cuantos, no todos. Y la contradicción es la negación de la tautología. Lógico, ¿no? Miremos aquí el ejemplo. Mire aquí, la negación. La negación de la columna A. Si A es verdadero, su negación es falso. Si A es falsa, la otra es verdadera. Este es el ejemplo. Mire aquí. Me dice, en la conjunción, en el y, me dice si el antecedente y el consecuente son verdaderos, es verdadero, lo demás es falso. En la disyunción,
me dicen si el antecedente y el consecuente ambos tienen el mismo valor. Verdadero, perdón, estoy diciendo lo contrario. Es falso, porque me está diciendo uno de los dos, ¿sí? Digamos, que es verdadero solamente los que tienen valor de verdadero y es falso la última. Los dos falsos tienen falso, ¿sí? Si tienen algún verdadero, el antecedente es verdadero o el consecuente es verdadero, entonces porque me está diciendo una alternativa. Y o, ¿sí? Y la condicional, ¿sí? ¿Qué me decía? Que uno, que el antes, miremos aquí que me dice aquí la condicional, me dice, la condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Miremos aquí, me dice, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es la única que me está diciendo, lo demás es verdadero. El antecedente y el consecuente, el antecedente y el consecuente. Y el bicondicional me dice cuando los dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces aquí en esto, miren aquí. ¿Preguntas? No, señora. Listo. Bueno, eso era todo lo que tengo hasta aquí. Quizá le van a salir a ustedes alguna pregunta. Voy a ponerle aquí, por aquí en esto lo voy a colocar. Voy a hacer una figura. Si yo les digo, ¿cuántos valores de X, QR o Z debe tener un elemento? Le digo, si yo le doy en una columna, vamos a poner aquí, pongamos una columna. Voy a insertar aquí una columna, una esta. Voy a insertar una diapositiva para añadirle una cosita. Voy a insertar una tabla. Voy a insertar una tabla, espera que ya, ¿qué pasó? Listo. Ya tengo una tabla. ¿Pero qué pasó con mi tabla aquí? Vamos a ponerla aquí. A ver, con mi codo malo. Listo. Supongamos que yo tengo aquí Q, tengo R y tengo S. ¿Cuántos elementos debo construir yo aquí? ¿Cuántos valores de verdad y de falsedad debo tener yo aquí? Porque yo ya sé que voy a insertarle una fórmula aquí. A ver. Voy a insertar aquí. Voy a insertar aquí una tablita para poderles escribir. Tengo dos valores, supuestamente tengo los valores Q y R, ¿sí? ¿Cuántos valores tengo? 2, ¿sí? Pero ¿cuántos valores de Q tengo que hacerlo? Tengo que esto llevarlo. Tengo dos valores que me da verdadero y falso. Y tengo dos valores, verdadero y falso. ¿Y cuántos tengo? Pues digamos, para hallar valores, Q y R. Tengo dos. Entonces, esto lo voy a elevar a la 2. Permítanme, los coloco aquí el exponente. El exponente, ¿sí?
¿Por qué? Porque tengo dos valores, solamente dos valores. Ojo aquí para que les voy adelantando. Una potenciación es una multiplicación continua de una misma base, o de un mismo número, cuantas veces me indique el exponente. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Chicos, ¿cuál? ¿6, profe? No, No, sí. no, 4. 4. La respuesta es... Bueno, a ver si me da por aquí. Igual. Igual a 4. Ese sería. Yo tengo aquí 4 valores de verdad. Tengo verdadero, verdadero, falso y falso, ¿cierto? Y aquí tengo verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Esto me está indicando cuántos elementos de valor debo tener aquí. Y aquí obviamente la respuesta me debe dar eso. Pero si yo tengo 3 valores, tengo que cambiar el exponente. Mi base sigue siendo la misma 2. ¿Sí? Mi base me sigue siendo la misma 2. Pero ya tengo 3 proposiciones aquí, o 3 valores que debo tener mi proposición. Entonces, esto como la base sigue siendo 2, porque mi valor son verdadero y falso. No tengo otro valor, no voy a cambiarlo. Pero aquí las proposiciones que estoy haciendo son 3, ¿sí? Entonces tengo que elevarla a la 3. ¿Cuánto me daría aquí? 2 a la 3, ¿cuánto me daría? 6. No estoy multiplicando 2 por 3. Acuérdese que 8. 8, correcto. Porque tengo que es 2 por 2 por 2. Este 3 me está diciendo que debo multiplicar 3 veces 2. Esto es igual a 8. Muy bien. Entonces debo colocar aquí 8 valores. B. Puedo colocar aquí, sí. Perdón. Me llevo 4. Falso. Pero que cuántos valores hay. Bueno, falso. Entonces ya aquí yo voy a empezar aquí. Verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces voy a hacer 8 combinaciones posibles. Entonces cuando me dan me darían 8. Y si le digo que aquí pongamos que sea la letra H, ¿cuántos valores tendría que sacar aquí? Pues ya, ¿cuántos valores tengo? 4. ¿Cuánto me daría? 4. 16. Me da 16. Entonces me da 16. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula? La fórmula sería 2, porque es mi base, ¿sí? Con potenciación a la n. Entonces voy a colocarle, cuando ustedes vean la fórmula, entonces ya ustedes van a saber qué es los valores que ustedes deben encontrar, o las combinaciones, llamémoslo así, que yo debo de realizar, ¿sí? Esto me va a dar, digámosle, pongámosle un valor n para no confundirnos, ¿sí? Entonces, 2 siempre va a ser mi base y n es el número de aquí de proposiciones que voy a tener aquí. Y si tengo 5, pues cambio el 4 por el 5, si tengo 6 en esto, ¿sí?
pero más se van a complicar la vida. ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Ahora vamos a mirar otra. Quiero que, bueno, preguntas hasta aquí. ¿Tienen preguntas? ¿Les quedó por ahí? Por favor, temor de preguntar. Bueno. Listo, voy a dejarles de compartir y explicarles un poquitico lo que es bueno, voy a compartirles un poquito de estadística y ir adelante, no importa el tiempo. ¿Tienen después clase? Sí, señora. Vamos a hacerle aquí un poquitico chico. Vamos a entrar. Así entrarle con el arte. Vamos a mirar lo que es estadística. Estadística también es otro conjunto de métodos. ¿Para qué? Para la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. ¿Qué es estadística? Es una observación numérica del comportamiento de ciertas situaciones. La estadística viene de la palabra estado. ¿Quiénes eran los que utilizaban la estadística con anterioridad? Los estadistas, los gobernantes, los que necesitaban hacer algo para medir algo. ¿Cuál es el fin de la estadística? Describir un conjunto de datos, el comportamiento. ¿Para qué? Para tomar decisión. Miremos ahorita que está tan de moda la estadística con las campañas políticas, que va ganando el uno, que va ganando el otro. Simplemente están aplicando estadísticas para tomar una decisión y conformar y tomar decisiones. La estadística, como yo le digo, esto tiene asociada al Estado, al gobierno, a los cuerpos administrativos, cualquier persona que necesitaba hacer estadística. Tenemos una clasificación de la estadística: la descriptiva y la inferencial. La que más utilizamos es la descriptiva. ¿Por qué? Porque la descriptiva, con su misma palabra lo dice, describe, analiza ¿qué? Una muestra. Ustedes verán las encuestas. Dicen, no es que se tomaron la encuesta para 5,000 hogares colombianos, pero ¿por qué no me entrevistaron a mí si sacaron los datos? No, se toma una muestra a partir de una fórmula estadística, que en sí es una fórmula matemática. Y la inferencial tiene dos cositas, con un propósito y una función. La descriptiva es sacar conclusiones generales y la inferencial es inducir en las leyes de comportamiento de una población, predecir algo con respecto a algo, ¿sí? A la fuente de la información. ¿Sí? Miremos aquí la parte de la estadística. Ahora miremos aquí. ¿Dónde se aplica la estadística? Mire, no importa la carrera que ustedes estudien. Así no vean matemáticas, van a ver estadística. Estadística la van a ver. Entonces, para eso debemos nosotros tener en cuenta unas definiciones o unos conceptos. El concepto de población y el concepto de muestra. Teniendo en cuenta las definiciones que ya vimos de conjunto,
Y se nos faltó hablar de subconjunto, que el subconjunto es una división o una partecita del mismo conjunto universal o del conjunto. Entonces, tenemos aquí el concepto de población, llamémoslo nosotros como si fuera nuestro conjunto universal, ¿sí? Entonces, en este conjunto universal nosotros podemos hacer todas las posibles observaciones, mediciones bajo una determinada variable de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a medir cuántas personas miden más de 1,50 de estatura. ¿Sí? Entonces, en mi total de población, en la población colombiana, puedo medir 50.000, 30 millones de personas. ¿Sí? Entonces, y puedo mirar qué observaciones, cuál es el comportamiento, cuál es la estatura, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos adultos mayores son mayores de 1,50. Ahora, y la muestra, ¿y qué es la muestra? La muestra es esa partecita que yo estoy tomando, porque yo no puedo ir a medir o a revisar o a tomar la información de todos los 30 millones de habitantes de Colombia que miden más de 1,50. Yo tomo una partecita, un subconjunto de ese conjunto universal que es de Colombia, ¿sí? Ahora bien, esto se divide en dos categorías, la finita y la infinita. La finita, como lo mismo vimos en los conjuntos, es la cantidad limitada de limitada contable, que yo puedo contar de las observaciones de los individuos, de las medidas, de lo que sea, que siempre sea posible contar, ¿sí? De todas las posibles mediciones, ¿sí? Y el infinito es aquella gran cantidad de observaciones en mediciones que no puedo alcanzar por conteo, ¿sí? El número de estrellas que más brillan en la noche no las puedo contar. Ahora bien, miramos aquí de una manera. La muestra es un conjunto de mediciones u observaciones tomadas a partir de una población dada, de un conjunto universal. Es un subconjunto de la población. Asocien población, conjunto universal. Muestra un subconjunto de la población o del conjunto universal. Tipos de datos y escalas de medidas. Tenemos que tener nosotros las variables y lo que son los datos. ¿Qué son las variables? Las características que yo voy a estudiar de cada muestra. El sexo, la edad, la estatura, el color de ojos, el nivel de estudio, el nivel de ingresos, si es rojo, si es verde, el partido político, todo lo que yo quiera medir. Se llama una variable. Y los datos son los valores que toma esa variable para cada caso de estudio. Por ejemplo, los datos, que hay 5 de ojos verdes, 3 de ojos rojos, bueno, si fueran rojos serían conejos, ¿cierto? Que 10 que son de esta complexión gruesa, los otros que son complexión delgada, los otros que miden en 80, que los otros de cabello rojizo, que los otros de cabello blanco, todas las medidas. Entonces son los valores que van a dar, que toma 5, que toma 10, que toma 15, que toma 20. Tipos de datos cualitativos, ¿sí? Cuando son valores cualitativos son atributos, ¿sí? Lo puedo dar por categoría, pero no son valores numéricos. Para yo poderlo llevar a una estadística debo de darle un valor numérico. Por ejemplo, si uno es malo, re malo, 2 es malo, 3 es medio regular, 4 aceptable, 5 excelente. Puedo darle ese valor.
¿sí? Los puedo dar ese valor, ¿sí? Puedo clasificarlos y darle un valor en estadística. Cuando es cualitativo, Ahora bien, cuando es cuantitativo, también se califica en dos medidas. La escala de medida cuantificada, los puedo contar, les puedo dar un valor. Discretas, aquellas que puedo tomar valores de un número finito e infinito o un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, decir cuántos hermanos, cuántos hijos tiene su papá y su mamá. No, mi papá tiene 5 hijos. No puedo decir 5 hijos y medio porque ¿dónde está el otro medio? ¿Sí? ¿Cuántos ojos tiene? Todos tenemos 2 ojos, ninguno tiene 2 ojos y medio ni 1 ojo y medio. ¿Sí? Todos cuantitativos, discretos. Entonces son números que yo voy a tomar como números enteros. Y los continuos, ¿sí? Ya puedo tomar como número, hablemoslo así, números racionales y irracionales, la unidad y toda esa parte. ¿Cuánto mide? Yo mido 1,65, 1,53, 1,68, 1,70. ¿Cuánto pesa? 55.8, 57.4, lo que sea. Ya le estoy dando un valor para ser continuo, no va a haber un rompimiento. Ahora, ¿cuáles son esas escalas de medida? Tengo la escala nominal y la escala ordinal, que la voy a aplicar solamente en variables cualitativas, porque le estoy dando un orden. Hay 1, hay 2, hay 3. Está de primeras, de segundas, de terceras, de cuartas. Y las cuantitativas voy a utilizar las escalas de intervalos entre 0 y 5, entre -1 y -10 o lo que sea. Razones o proporciones, voy a utilizar porcentajes. Voy a utilizar fracciones decimales. Y los valores absolutos, tomo todos los valores. Ahora miremos aquí qué es cada una de ellas. Bueno, vamos a escalas de medida. En la escala nominal los datos se pueden agrupar entre mayor o menor, mayor o menor o igual. ¿Sí? La otra que tengo, la ordinal. Si existen orden de jerarquía, por ejemplo, los grados militares, el escalafón de los profesores, los grados de los universitarios, el escalafón de los profesores, el organigrama de una empresa. Entonces es una ordinal, de orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ojo. Y tenemos aquí la otra escala de intervalos. Por ejemplo, tenemos las temperaturas, ¿sí? Los movimientos sísmicos. Y generalmente se tiene una unidad de medida. La otra escala son las de proporciones, de razones y proporciones. Ya les dije, la escala, bueno, los datos pueden ser univariantes y multivariantes. Unidimensionales son los univariantes o unidimensionales. Solamente recogen una sola característica. Las bivariantes o bidimensionales recogen más de una, o sea, 2 características de una misma población a la cual yo estoy midiendo. Ahora aquí la otra que tenemos. La otra que tenemos de estudio de estadística son los famosos censos. Los censos es el estudio. Aquí yo ya no voy a tomar muestra, voy a tomar toda la población. Toda la población. ¿Sí? Ahora, bien, ¿qué es un estadístico o un estadígrafo? El estadístico o el estadígrafo es la medida de una característica relativa a una muestra. Y estos son fórmulas que yo voy a tomar. Esto más adelante mirarán
cuáles son esas fórmulas y siempre van a tener una simbología. Es simplemente aplicar la fórmula para allá de la población, hallar la muestra. Bueno, muchachos, yo creo que los dejo hasta ahí porque porque ya son las 10:05 y ustedes tienen que entrar a su próxima clase. Preguntas, dudas. Sin embargo, voy a grabar esta clase y se las voy a subir a, ¿a qué? Al grupo para que ustedes la revisen. ¿De acuerdo? Bueno, muchas cualquier con mayor. Nuestra institución es para ayudarles. Y Nicole, por favor, cuide su garganta porque es nuestro. ¿Sí? Cuide su garganta de estos cambios de clima. Utilice tapabocas y cuídese. Bueno, muchachos, ya no más, los dejo aquí para que ustedes, por favor, vayan a su próxima clase. Dios me les bendiga y será por lo de sombra. ¿Listo, muchachos? Por favor, en el grupo para que el profe Ana sepa cómo fue la clase. ¿Listo, muchachos? Sí, señora. Que Dios me... Bueno, sí, mira, aquí está. En esta, que voy a